bienvenido de nuevo a Cuestiones Inexplicables. Hoy nos encontramos con Antonio Morales, Esther Carrasco. Y vamos a hablar sobre un mito, el mito de la Atlántida. Fue forjado por los maestros de armas más grandes de la historia. Creado del acero de Poseidón para el rey Atlan, el primer gobernante de Atlantis. Cuando el rey Atlan gobernaba todo lo que existe. Cuando los reinos de Atlantis eran uno. Fueron días de gran prosperidad y avances tecnológicos. Descubrimos el secreto de la energía ilimitada cuando el resto del mundo pensaba que la Tierra era plana. Pero nos volvimos muy ambiciosos, muy hambrientos de poder. El océano nos tragó y Atlantis se hundió. ¿La Atlántida existe, no existe, es real, no es real? ¿Qué es lo que opinamos en este más que debate puesta en común de los tres? Sí, porque hoy va a ser un poco una charla coloquio, ¿verdad? Donde pues nos encantaría que opinarais y nos pusierais vuestras impresiones acerca de este tema. La Atlántida, ese mito del que tampoco sabemos si tanto se ha hablado, ¿Sí? que está ahora mismo de nuevo de actualidad, vuelve cada cierto tiempo. ¿Por qué? ¿Qué hay en la psique humana que hace que tanto nos interesen los mitos? Puede que mucho desconocimiento, ¿verdad? Yo creo que es más reminiscencia del recuerdo del pasado. Eso que tanto se habla de que se queda inscrito en el ADN, los recuerdos. Recuerdos del pasado, Sí. recuerdos del futuro, Eric von Däniken. Puede ser todo. Pero es verdad que se queda, todo lo que nos ha ocurrido como humanidad se queda grabado. Entonces siempre tenemos esa reminiscencia. Así Probablemente. Por eso es un mito tan recurrente. Luego está la segunda parte, de que no sea un mito recurrente, sino que sea una realidad algo olvidada. Como tantas otras, ¿verdad? Podríamos hablar de una leyenda. Claro. Algo que queda ahí Claro. como un cuento, ¿no? Como nuestras películas, ¿no? Que tenemos hoy en día, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues a lo mejor ese cuento o esa leyenda se le da una realidad que a lo mejor que ni siquiera existe, que se queda en eso, en un puro cuento, ¿no? De hecho, Platón lo que iba buscando, ¿no? Que es donde más se habla esto, iba buscando una civilización utópica, ¿no? Y él pretendía, pues, a eso que le habían contado, ¿no? Pues llevarlo Darle esa a forma. cabo en su tiempo, ¿no? Pero no dejaba de ser a lo mejor un cuento, quién sabe. Si nos fijamos un poco en el contexto histórico, yo creo que Platón, que tenía sus propias ideas de lo que era una sociedad utópica, posiblemente ahora si estudiamos un poco la sociedad que él pretendía, a lo mejor no era tan buena, no sé, eso bajo mi punto de vista. Pero es verdad que yo creo que cogió un mito, una leyenda o algo que quedó ahí en la historia y él lo moldeó de forma que se adaptara a la sociedad que a él le habría gustado que existiera. Eso es mi punto de vista un poco, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Hombre, de todas maneras, primero hay que ver realmente en el contexto, si vamos a hablar de Platón, ¿quién era Platón? Platón era uno de los padres de la República. Fue uno de los creadores de la ese República. concepto de la República. De hecho, por eso escribió luego Su libro. tratado de la República. Pero realmente fue uno de esos padres creadores. Y todo iba dirigido a poner los valores que ellos consideraban que eran los más éticos en el momento. ¿Para qué le venía bien el concepto de la Atlántida? Pues para describir un tipo de sociedad. ¿Para eso pudo coger un mito? Se hubiera basado, como se basaban los anteriores, en los mitos típicos de lo que eran los titanes o lo que eran los que eran en plan negativo, eran para los titanes, y los que eran en plan positivo, que eran para los dioses. Cuando cogió eso es porque se basó en una historia que oyó cuando era pequeño
sobre realmente algo que no era tan mito, sino era algo como recordado por la sociedad helenística en ese momento. Pero puede que le diera también su forma. O sea, tú puedes escuchar una historia, cuántas versiones tenemos. Mira, vamos a coger un ejemplo que a mí me va a encantar. Nosotros tenemos los cuentos originales de Grimm y eso se ha ido, los cuentos los han ido modificando y ahora prácticamente ya no se parecen en nada a lo que eran originalmente. Existía una versión original, por supuesto, pero la que nos llega ahora nada tiene que ver. Eso ocurre con todo. Y de todas maneras, en esa parte que tenemos de Platón, también toda esa historia está basada en parte de dioses. De hecho, Poseidón, ¿no? No podía excluirlo. No podía excluirlo. Entonces, en ese sentido, esa parte que tú estabas hablando de o que se basaban en titanes o que se basaban en dioses, realmente esta historia, ¿no? o esta ciudad, pues también está basada en esa parte de dioses, ¿no? Y de esa creación a partir de ellos, ¿no? De hecho, el nombre de la Atlántida, ¿no? Viene de Atlas, ¿no? Claro. Sí. Ahí habría que entrar, porque Atlas, Pero a lo además, mejor tendríamos que mirar su tecnología que no corresponde al griego. Atlas es un dios griego, pero el nombre no procede de los griegos. Se le puso a un determinado dios que era el que soportaba el mundo, que en este caso no era tampoco un dios, era un titán, era un gigante. sí. Y era al que se le puso el nombre de Atlas. Pero si nos vamos a la raíz ATL, que se usa en un montón de cosas, y que lo hemos derivado a Atlántico, a un montón de cosas, debería ser en base a Poseidón, que era el dios del agua. Pero realmente esa raíz ATL, significa agua, precisamente. Donde no solo en las culturas indoeuropeas, sino que además en las mesoamericanas, sobre todo los aztecas, el nahual, sí que hoy en día todavía manteniendo el concepto at como agua. Por tanto, es un nexo común en muchas partes del mundo. Lo mismo nos podemos ir a las culturas orientales, que también tienen el mismo nexo. Por tanto, es una de las partes importantes que hay que tener en cuenta. Sí, de hecho también si leemos muchos de los escritos también dicen que los nombres que se le dan a esos dioses, que en este caso vienen a ser griegos, porque es de donde procede de donde nos llega, son simplemente una traducción de otros nombres que se le dan a esos dioses, pero que a nosotros nos llegan en su forma griega. Porque realmente la historia de donde procede es de Egipto, ¿no? Es contada por unos sacerdotes egipcios. Y los nombres que le daban eran completamente distintos y se le fueron dando nombres en griego para que se pudiera entender en esa Atenas, ¿no? Antigua. Sí. Por eso te digo que es un poquito, yo lo considero así una adaptación, ¿no? Yo voy a adaptarlo para que encaje en la sociedad en la que yo estoy viviendo, la adapta a su sociedad. Las necesidades que tenían en el momento. Uh-huh. Así que... Pero eso no tiene Pero nada no tiene nada que ver. con el O sea, mito. No, Así que a ver si hablamos del mito ya, pero nos estamos remitiendo a toda la parte de la historia, porque realmente existe como mito o no existe como mito, que eso es lo que estamos debatiendo. O Ahora sea, mismo es un sí, mito. ahora mismo es un mito, pero si nos pasamos en todo lo que podemos leer o en todos esos escritores que no, cuando se ha puesto en auge, incluso fijaros el James Cameron, ¿no? O sea, nuestro director de cine Investigador, actual, ¿verdad? Que entra ¿sabes? Hay un dentro de los reportaje, ¿no? jardines. De James Cameron hablando sobre este mito de la Atlántida. O sea, pero no deja de ser eso, nos tenemos que basar en lo que hay o en lo descrito y precisamente el único como podríamos tener y de lo que se basa casi todo el mundo son los textos de Platón, tanto el Timeo como el Critias. Casi todo el mundo occidental y sobre todo europeo. Ahí está. Sí, porque luego hay otras leyendas paralelas de tierra antediluviana. Sí, de hecho, Pueden encajar, lo que pasa es que claro, es que tampoco encajan exactamente. de hecho Pues no pueden encajar nunca porque ya se han desvirtuado mucho. en Egipto hay una leyenda que es la del marinero del náufrago, ¿vale? En que cuenta una historia similar a la de la Atlántida. Y se dice que este marinero, ¿no? Pues despierta un día en una isla maravillosa que contiene una riqueza natural y extraordinaria y similar a la descrita por Platón, y donde había en esta ciudad pues elefantes,
muchas cosas de plantas aromáticas, ¿no? De legumbres, de vegetales, que había todo lo necesario para la vida, ¿no? Y que la divinidad de esta isla, en este caso, era una serpiente, ¿vale? Y le llamaban la isla de Ka. Y entonces este dios Ka, ¿no? Pues le pidió a este marinero que abandonara la isla, y como no fue así, pues se destruyó en un día y una noche, ¿no? Tal y como cuenta la leyenda de la Atlántida. Entonces, es verdad que hay pequeños mitos de diferentes sitios, pues que también se asemejan mucho a eso, similitudes, ¿no? Tiene similitudes, sí hay. En la época minoica también se cuenta que en Santorini hubo también una historia parecida. Sí, pero estamos hablando de islas o de pequeños núcleos que realmente no concuerdan con el concepto de la Atlántida. Además, lo que describe Platón en la parte del Timeo es que no es que se destruyera la Atlántida o se hundiera la Atlántida, lo que describe es que fue cubierta por las aguas, única y exclusivamente. No dice que fuera destruida en ningún momento. Entonces, eso hay que tenerlo también en cuenta. Luego sí habla de que la Acrópolis sí fue destruida por terremotos y una gran inundación. Pero la Acrópolis, no la Atlántida. Es que aquí tenemos dos partes importantes que tenemos que separar. Una es el concepto de la Atlántida como gran continente, que además describía que era tan grande como África y Asia juntas. Era como se llamaban en la época, que era Libia, pero era África. África, que es enorme. Eso es otra cosa que tendríamos que tener en cuenta. Yo os diría a todos que buscarais alguno de los mapas reales de la Tierra y vierais de verdad las dimensiones, porque nosotros, como estamos en el hemisferio norte, pero somos los que dominamos ahora mismo el mundo, lo que hemos hecho es hacer el plano de Mercator, que lo que hizo fue ampliar todos los territorios del norte para hacerlos mucho más grandes y disminuyó los del sur. Pero si nosotros nos vamos realmente a las proporciones reales, África es enorme. Asia también. Si juntamos África y Asia, no estamos hablando de una ciudad como luego describe en la parte del Kritia, donde quiere ya expresar esa acrópolis, ¿no? Esa ciudad gobernante que era donde estaban todos los dirigentes de la Atlántida, como concepto de los atlantes, y que es la que un poco luego, digamos, habla más. Pero cuando habla del continente, es un continente enorme, porque nos podemos imaginar lo que es África, que es el mayor continente que tenemos ahora mismo, y además le añadimos Asia. Asia entera. Por tanto, está clarísimo que es algo que si se hundió, y más en un día, en una noche, va a ser complicado. No, Claro no va a estar como hay teorías actuales en Cádiz, ¿no? O en Doñana, San Lucas, que no digo que no haya, ¿no? Reminiscencia, porque por aquí han pasado multitud de civilizaciones, ¿no? Y de hecho siempre las columnas de Heracles, ¿no? De Hércules, se sitúan en ese estrecho, ¿no? Sí. Pero también lo que describe, ¿no? Es que estaba más allá de las columnas de Hércules. Claro. Si está más acá de las columnas de Hércules, no puede ser nunca esa parte de evidentemente sí, seguramente un continente de esas dimensiones influiría en todos los terrenos aledaños. O sea, no me extraña nada que comenten que han encontrado cosas que lo podrían un poco poner parte de su cultura en la parte de América o en la parte de España, porque es que es normal que tuvieran colonias o que tuvieran influencia y que estuvieran comerciando con la zona cercana. Sí. Es que estaría muy cerca. De todas maneras, no se ha encontrado nada. Ese es el primer problema. Bueno. Se crea una leyenda y sobre la leyenda todo lo que buscamos que medio puede coincidir, porque habla de la Acrópolis que eran círculos concéntricos. Todo lo que está hecho en círculos concéntricos, y en la Tierra hay muchas ciudades hechas en círculos concéntricos, porque es la mejor manera de protección. De hecho, incluso en Castilla, los castillos se hacían en círculos concéntricos de protección, que estaban las murallas, y luego había fosos y más murallas, y todas eran concéntricas. Por tanto, es un estilo normal de organizar la defensa de un lugar. De hecho, aquí en Córdoba tenemos el foso que tenemos en nuestra torre de la Calahorra. Estupendo. En chiquitito, pero no deja de ser. Claro. Hombre, damos publicidad a nuestra ciudad.
Por tanto, lo que tenemos que mirar realmente algo más. No quedarnos solo en ese poquito que es la Acrópolis de los atlantes. Porque ni siquiera sabemos quiénes eran los atlantes. No se sabe. Culturas que hayan heredado algo de los atlantes, está claro que los egipcios lo heredaron, que las culturas antecolombinas, antecolombinas también lo tenían, y que luego en Europa, básicamente en la zona precisamente de Andalucía y Extremadura, estaba Tartessos, que también tiene una parte de herencia muy grande de eso que era el mito de los atlantes. Pero aparte, ya no tenemos mucho más donde mirar o comprobar. Mirar podemos mirar en todas partes, pero realmente no sabemos si eso corresponde o no, que ese es el problema. Claro. Que no podemos saberlo. ¿Qué es lo que pasa? Que ya estamos un poco yendo a lo loco buscando las fuentes que encontremos. Y se están diciendo algunas barbaridades. ¿Qué es lo que pasa? Que esas barbaridades lo que hacen es cargarse un poquito el encanto del mito, ¿no? Que la gente ya lo deseche automáticamente por la... ¿Cómo? Vamos cargando todas esas barbaridades. Nos cargamos todas las... Ay, pues me encanta la de las naves espaciales. ¿Podemos cargarnos esa? A mí también me gusta mucho La de las naves espaciales es genial. la parte de las fechas, ¿no? O sea, no recuerdo exactamente dónde he leído, porque esto más o menos se le engloba, ¿no? A unos 9000 años, ¿no? Antes de Cristo, Platón. Sí. Pero... No, 9500 años antes de lo que él estaba describiendo. Claro, que fueron sería 1600 años antes de Cristo. Pero con relación a eso también hay otros autores que no recuerdo el nombre, donde dice que hay una confusión, ¿no? A la hora de la fecha, y que no son 9000, sino que son 900 años, ¿no? Sí. Y ahí realmente cómo datamos, ¿no? O sea, ese espacio de tiempo, ¿no? O sea, y más con los calendarios que tenemos hoy en día, ¿no? Que incluso son modificados, ¿no? O sea, realmente esto, ¿a qué fecha nos remitimos, no? Desde la existencia de nuestro planeta. Es que tampoco no lo podemos saber. Algo muy simple. Todo esto hay que ver datos geológicos. Es así. ¿Hubo un momento en que la Tierra tuvo una inundación? En general, inundación es subida del agua, ¿no? Las glaciaciones, ¿no? Cuando acabó la última glaciación que hemos tenido. glaciación. Bueno, la última, podemos remontarnos a otras anteriores, pero evidentemente si hay algo que está en nuestra memoria cercana, tiene que ser la última. Por tanto, la última glaciación acabó hace unos 10.000, 12.000 años en ese periodo, porque duró mucho tiempo perderse. ¿Por qué dice que la Atlántida se sumergió en un día y una noche? Claro, también el mundo lo hizo Dios en 7 días. Entonces, son conceptos para explicar que fue algo repentino, aunque para nosotros, desde nuestro punto de vista humano, a lo mejor fueran 2000 años. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, nos tenemos que situar. La Atlántida tiene que ser el concepto antediluviano, porque el diluvio no es ni más ni menos que ese deshelarse, esa glaciación que había. ¿Podemos buscar vestigios de todo eso? Perfectamente. ¿Los solemos encontrar? No, porque sobre todo los europeos, vamos a poner los occidentales en general, pero los europeos somos los mejores del mundo y solo existe lo nuestro. No hay nada más. Culturas muchísimo más antiguas que la nuestra, no le hacemos caso. Entonces, claro, en nuestras culturas, que hace 4 días éramos salvajes, pues evidentemente tenemos poquitas cosas donde referirnos. Pero yo ahí sí me referiría a lo que tenemos, lo poco que tenemos de nuestra cultura. Y yo creo que también entra ahí un poco, ¿no? Esa parte que tú dices que lo más importante es lo nuestro, ¿no? ¿Dónde va a entrar en nuestra cabeza que con el desarrollo tecnológico que nosotros tenemos en este momento pudiera haber hace 12.000, 15.000 o 20.000 años una cultura muchísimo más avanzada que la nuestra, e incluso en algunos sitios se dice que podían tener hasta televisor?
hay televisor. Sí, Oye, eso porque me siempre, encantó porque cuando lo siempre escuché, inventamos lo mismo. Esto ¿no? O sea, cabría analizarlo. Como nosotros tenemos esto, los anteriores Tenía lo mismo. tenían Tenían lo lo mismo. mismo. No podían inventar una cosa Claro, diferente. entonces- Igual. Es verdad, ¿no? Que son cosas que te hacen, que te chocan un poco, ¿no? Y dices, como si ahora somos súper avanzados tecnológicamente y yo creo que aún estamos en pañales, o sea, ¿cómo podía haber una cultura muchísimo anterior a lo nuestro que fuera más avanzada que nosotros? O sea, cuando realmente, o sea, nosotros todavía estamos que somos el monillo ese, ¿no? De todas maneras, también cuando hablamos de avances, yo creo que ahí también habría que puntualizar un poco avanzados en qué sentido, ¿no? Porque parece que el avance solamente pueda ser tecnológico. A lo mejor están mucho más avanzados a otros niveles, a nivel personal o a nivel de estructuras sociales. O no tiene por qué ser todo tecnológico y todo tender a la nave espacial, Dios mío. De hecho, ahí va un poco Platón, ¿no? Esa civilización, ¿no? Utópica, con una base social, con unas normas, con unas leyes, con una forma de enfrentarse, ¿no? A esa vida social. Con igualdad de género, curiosamente. Fíjate tú. Que parece Claro. que ha salido ahora, ¿no? Esto ya lo estaban diciendo antes. Claro. Pero efectivamente, De hecho, es Platón... que a lo mejor no diferenciaban entre géneros y se veían a todos igual, por eso había esa inclusión, ¿no? Porque no había esa diferenciación entre hombre o mujer, ¿no? Sino que simplemente eran lo que eran y ya está, ¿no? Efectivamente, sí, sí. O sea, Cada uno era... Sí, sí. Que no... Es verdad, el Porque problema que El viene... problema de los géneros viene desde que se creó el concepto de familia. Los griegos no tenían el concepto de familia. Y una gran ventaja, pues nosotros podemos considerar ahora que es la mayor desventaja del mundo, pero primero vivían en núcleos pequeños, donde la familia como tal era todo el núcleo. Todos cuidaban de los niños no eran de una familia, sino eran de todos. Eran de todo. Sí. Y el concepto también, ese concepto que nosotros tenemos de pareja no existía. De hecho, ni siquiera existía el que se pudiera relacionar pareja hombre-mujer, sino de hecho lo más común entre los griegos era tener el éfebo, eran a los jovencitos que los cogían a su cargo, pero realmente el pago eran relaciones sexuales con ellos. Por tanto, y eran hombres que cogían a niños, no a niñas, a niños. Entonces, es una cultura que no tenía absolutamente nada que ver con lo que nosotros tenemos ahora. Lo que pasa es que como es la base de nuestra cultura, pues lo que hacemos es readaptar históricamente algunos de esos datos y los ponemos a donde nos interesa. Pero volvemos a irnos otra vez fuera del tema importante, que es la que Atlántida. nos gusta salirnos del tema, Antonio. La Atlántida. Vale. Yo voy a empezar ya a hacer propuestas nuevas, porque hemos hablado de las propuestas antiguas, no nuevas, porque estas Nuevas. propuestas las tiene mucha gente. Propongamos. Pero no las típicas de lo que decía Platón, ni lo que han dicho 4 intelectuales que ha habido a lo largo de la historia, sino propuestas mucho más reales. Yo voy a decir que la Atlántida es América. Y esto es constatable. ¿Por qué? Precisamente porque Colón descubrió supuestamente la Atlántida porque ya tenía un plano que compró por 40.000 maravedías basado El Resis. Piri, Perdón. que era Resi, que Resi. era un cargo, ¿no? Era Sí. el capitán Resi, que era un otomano. Sí, sí, sí. Que era- que está en varios. Era el que hizo una copia. Esa fue la última copia que se hizo. Pero aparte de eso, él tenía otro plano anterior en el que se basó además Piri para hacer la copia, que lo compró Colón, que además, por eso se sabemos tan poco de Colón. Colón se dedicó a andar primero en Italia, en toda la parte que era un noble, no era cualquier cosa. Luego fue a Portugal y posteriormente derivó en España, porque ya no todos le daban larga. En España se tiró 7 años intentando allí convencer a todos para que le dieran dinero y al final fue la reina la que vio que la empresa era interesante, no para España, sino que ni siquiera Sí, existía porque- para España, sino para ella misma. Digo, ostras, esto es una inversión buena. Porque lo que le vendió al final Colón es, voy a ir a una isla, Antilia,
donde realmente está llena de riqueza, se describe, le contó la historia de Platón, describe que todo estaba con montones de cosas de oro, piedras preciosas, que además había un montón de productos diferentes que no había aquí con los que se podría comercializar. Pero eso hubo que darle un enmascaramiento, porque claro, se le pusieron en contra todo. No sé, la leyenda, también otra leyenda, no vamos a entrar en ella. La famosa de que si cuando se reunió con todos los asesores, todo lo del huevo de Colón, y lo puso de pie para demostrar que si era capaz de poner un huevo de pie, que era imposible según los asesores estaban equivocados. Entonces, basándose en eso, la reina, que vio ahí el dinerito que le podía llegar. Había negocios. Sí. Y entonces hizo una cosa, si os fijáis, muy interesante. Lo normal es, si yo voy a ir hacia la parte, en este caso de Poniente, porque quería llegar a Oriente, por el lado contrario, lo ideal sería ir en línea recta, ¿no? Pero fijaros que lo primero que hizo fue irse a las Canarias. Entonces, ¿qué hace? Desciende hacia abajo y luego tomó rumbo hacia lo que era el oeste, pero luego hizo 3 o 4 cambios de dirección. ¿Y esto por qué? Hoy en día lo tenemos. Hay una corriente que se descubrió no hace mucho, que es la corriente del Niño, que lo que hace es, en determinadas épocas, va en un sentido y en otras épocas viene en sentido contrario. Entonces lo que aprovechó fue esa corriente del Niño para poder llegar hasta el lugar que... Pero después de todos esos cambios que tuvo, realmente esa corriente la pilló de casualidad. O sea, pero porque ella se estaba dando... Pero si él se está apropiando... Eso lo han dicho los historiadores. Claro, si él se está apropiando todo ese conocimiento, no puede decir que ya lo sabía. Claro. Sí, él lo decía, que sabía dónde iba. La cuestión es sí, yo lo del mapa ese lo sé desde hace muchos años, lo de este mapa que se había encontrado, que se conocía de antes, que tenía ya puestas costas que estaban sin descubrir. Eso se sabe, claro. Eso se sabe. Pero es que en el 1538 creo que era, que es cuando Piri Resi hizo la última copia, se decía, claro, ya hemos descubierto América, por eso sale América, pero es que además sale la Antártida, y América sale descubierto una parte, pero es que sale todo lo que es Brasil entero, toda la parte de la costa de Argentina, por tanto... Y de hecho en ese mapa todo lo que es la parte de Alaska, ¿no? La parte también está unida a ese final de Sudamérica, ¿no? Del sur de América. Con lo cual, está muy claro, con lo cual era muchísimo más grande, ¿no? De lo que... Sí, y mucho más antiguo. Y mucho más antiguo. De lo que se ha datado en ese artículo. Pero también en ese aspecto, esas teorías, ¿no? De que estaban en América, ¿no? También tenemos a George Erickson, que también lo marca lo que es la zona de Yucatán, Cuba, sí, Bahamas. Pero volvemos, ¿sabes? Igual que con San Lucas. Sí, pero bueno, claro. Con Minos. No, era América del Norte y América del Sur. Y ahora nos vamos a lo que describió Platón. Decía, era tan grande como Libia y Asia juntas. América del Sur, que es la segunda parte continental más grande que hay, es casi como África de grande. Y precisamente América del Norte, todo ese concepto de América del Norte, es equiparable a lo que es Asia. Por tanto, encaja perfectamente en todos esos conceptos de lo que sería la Atlántida. La Atlántida. Claro, y decimos, pero entonces la Atlántida no está hundida. Es que en ningún momento se ha dicho que se destruyera y se hundiera. Se decía, cuando hablaba de la Acrópolis, además tenemos que ver también el significado. Acrópolis es ciudad que está en alto. Y es donde normalmente estaban en alto y donde vivían los dirigentes. Bueno, pues parece ser que esa Acrópolis sí fue destruida. Que no sabemos exactamente dónde se situaba, puede ser en cualquier lugar. Puede ser incluso que esto sea muy anterior a lo que nosotros ni siquiera estamos hablando de lo que databa Platón, que es lo que nos hemos basado. Porque también tenemos ahí, en la península del Yucatán, un círculo enorme de un meteorito que cayó, que se supone que fue el que extinguió a los dinosaurios. Bueno, ya han cambiado la teoría, pero hasta hace poco era lo que había destruido a los dinosaurios. Y perfectamente
puede ser que en el momento que cayera, lo más cercano levantaría olas tan enormes que lo arrasaría por completo en un instante. ¿El resto lo inundaría? No. O sea que incluso nosotros hemos cogido la teoría de que puede ser esa inundación por la glaciación, por el deshielo de esa glaciación, pero puede ser muy anterior a todo esto. Y luego si hacemos referencia, que también podemos hacerla, a escritos antiguos, pero ya, claro, se han quedado en el margen más, como cuando hablamos de los evangelios apócrifos, ¿no? Se ha quedado en el margen de esto lo vamos a dejar aparte porque no nos interesa, porque choca con toda la estructura que tenemos montada. Pero hay muchos escritos de tipo esotérico que nos hablan de la Atlántida, pero escritos muy antiguos. En todos esos escritos tenemos montones también de referencias. Y todas esas referencias, que es donde se habla de la tecnología, porque Platón no habló en ningún momento de la tecnología. No, Platón en ningún momento. Pero sí se habla de la tecnología, tenían una tecnología muy avanzada, tenían tecnología capaz de volar y tenían el dominio de la luz como concepto de energía. Todo eso viene de esta parte esotérica que todos nuestros científicos y guardamos han dejado de información en lado. los cristales, ¿no? Efectivamente. Y se habla de que había 4 razas en la vamos a llamarlo isla, que es un continente, y en este caso hemos dicho que es América. Sí, la Por raza tanto, roja. al norte había una que era la raza blanca, que es de donde proceden los arios. El concepto ario. Y los alemanes, precisamente, todas estas teorías que tienen, que Correcto. tuvieron cuando Por eso Hitler también fue en busca de esa buscando raza al aria, canario. no otra cosa, sino por también ese descubrimiento de la Atlántida, ¿no? Claro. Y de hecho había unas sociedades secretas, ¿no? En Sí. esa parte de Tenían- la Alemania Tenían un nazi, grupo ¿no? esotérico bastante importante, ¿eh? Donde se estudiaba ese comienzo, ¿no? De Precisamente buscar esa raza porque ellos aria. habían cogido todos esos escritos esotéricos que nosotros tenemos, igual que los apócrifos, ahí apartados y no le damos importancia. Ellos le dieron mucha importancia. De hecho, ellos hablaban de que ellos eran el Tercer Reich. La tercera. Claro, el Tercer Reich, así dicho, no parece nada, pero es como la tercera generación que estaba buscando eso. O sea, estamos hablando que ya no era cuando llegó Hitler, cuando se empezó a hacer, sino eso llevaba ya Buscándose muchísimo tiempo y recopilando muchos datos desde entonces. Y los alemanes de Hitler precisamente fueron los que más datos aportaron. ¿Qué ha ocurrido? Como perdieron la guerra, Se perdió pues ahora todo lo que ellos tenían, eso ha quedado demonizado. Eso no es cierto, no existe, no sirve para nada. Mientras que, las cosas, por ejemplo, la bomba atómica que la diseñaron ellos también. Eso se utiliza. Porque Sí, normalmente. y además se lo han apropiado los señores norteamericanos y los señores rusos, que también tuvieron otra parte. Pero se lo han apropiado, o sea, ya no es de ellos. ¿Qué ha ocurrido con todo este tema de la Atlántida? Que ellos también lo investigaron muchísimo. Que lo que ha interesado también se lo han apropiado los occidentales. Entonces, hay por ahí algunas personas que han cogido todo eso y se lo han guardado para ellos. Pero se ha hecho público. No, se ha dejado un poquito ahí para que llegue, porque interesa tener los mitos. Pero a lo que volvemos, para el mito y para la leyenda, o sea, es simplemente para esa parte de distracción, ¿no? Del cuento, de esto será real o no será Claro. real, existirá o no existirá. Eran esos seres con su pelo blanco, ¿no? Esos ojos azules, ¿no? Tan Altos, llamativos, espectaculares, espirituales, ¿no? avanzados. También se queda un poco, ¿no? En esos mitos o en esos cuentos, ¿no? De, como ya dije, ¿no? Esa parte espiritual, de elevación de conciencia, ¿no? De la que se habla mucho. Sí, que es falsa, además. No sé, yo no sé. De hecho, también Platón nos cuenta que también fue en parte destruida, ¿no? Por esa guerra entre los atenienses y el pueblo atlante, ¿no? O sea, que violentos eran. Pero porque Platón lo que Es nos que- viene diciendo es que no dejaban de buscar van territorios, van ¿no? perdiendo O sea, su naturaleza divina, o sea, es una sociedad que va en declive, yo creo que es lo que nos está contando. Mientras que eran divinos y eran espirituales y eran avanzados, todo iba bien, y en el momento en que empiezan a mezclarse con la humanidad, adquieren esos vicios que le hacen llevar un poquito a la destrucción. A lo mejor el problema está en que antes había dicho que había 4 razas, que es lo que dice todos los textos esotéricos,
Y esas 4 razas solo había una superior, que era la aria, que por eso los alemanes querían Esa. coger esa Claro, raza, la que les venía bien. que ellos querían ser arios. Que querían porque Hitler no era. Pero, No era alto y de ojos No azules. era. pero había Pero tenía 4, mucha ilusión. claro, pero había 4 razas peleadas entre ellas. O sea, estaban en constante guerra. De espirituales tenían muy poquito. O sea, había una lucha constante entre ellos mismos por ver quién eran los que dominaban. Siempre solían salir ganando los arios porque es lo que tenían la tecnología más avanzada. Y al final los que sometían a los otros. Incluso esta guerra que describe Platón con los atenienses Con los probablemente atenienses. no sería con los atenienses, Pero- sería entre Entre dos de ellos sus mismos. razas. Entonces tenemos que tenerlo todo eso en cuenta. Pero claro, esto es remontarnos probablemente muy muy atrás en el tiempo, donde ni siquiera nuestra raza, Homo sapiens sapiens, existía. O sea, tenemos que ir muy atrás. Porque también cuando nos hablan, lo poco que nos hablan, los vestigios que llegaron a Egipto, no es el Egipto que nosotros hemos conocido a través de Alejandro Magno y todo lo que nos transmitió, que es lo que ellos conocieron también, sino es muy muy anterior. Es la cultura realmente que quedó como reducto de todo lo que tenía la antigua Atlántida, esos atlantes, los pocos atlantes que sobrevivieron, porque sí que es verdad que hubo una muerte de todos, no se sabe por qué, no se describe en ningún lado, pero se murieron, o sea, sería muy divino, pero se murieron todos. Lo que Quedaron. tiene, ¿no? Que todo el mundo muere, ¿no? Sí, sí. Sí, y quedaron algunos reductos en determinados sitios, algunos de ellos en la propia América, que además están descritos en textos cuando América no se había descrito todavía, no se había descubierto por Colón para los occidentales, en textos de China, en textos mongoles, o sea, hay en montones de sitios donde todo esto está descrito. ¿Qué pasa? No son textos admitidos oficialmente. Son escritos que están ahí y están escritos desde hace algunos miles de años, pero como no cuadran con la versión oficial, pues simplemente se dejan de lado. Un expediente X, llamémoslo. Y yo me pregunto, una pregunta que lanzo. Habiendo tantos investigadores que están tratando de ubicar la Atlántida, que tienen tanto interés en encontrarla, en darle forma a ese continente que describe Platón, ¿cómo nadie ha buscado esos escritos? Sí, lo Sí, han lo han buscado, buscado. pero ¿Lo quien han lo buscado? hace, sí, y de hecho, quien lo hace llega a estas conclusiones. De hecho, hay Pero- muchos autores modernos que dicen claramente esta teoría de que es América. En América, Pero sí, volvemos sí, sí. a lo anterior, o sea, ¿realmente quieren que eso salga de verdad? No. Y que veamos realmente si había una tecnología, si no había una tecnología, si había espiritualidad, misticismo, control a través de los cristales. O sea, yo creo que aquí un poco nos puede el poder, ¿no? O sea, tú imagínate, si A mí es que todo un esto gobierno realmente descubriera que puede utilizar algo maravilloso a través de un cristal, ¿no? O una tecnología Pero que todo esto puntera, es un ¿no? poco absurdo porque O sea, al fin y al cabo nosotros lo que estamos utilizando para nuestra tecnología son metales, son cristales, utilizamos cuarzo, utilizamos oro, utilizamos estaño, es lo que estamos utilizando. Pensar que otra civilización no ha llegado a la conclusión de que puede utilizar materiales para guardar información o para generar energía me parece bastante absurdo. Claro, pero es que el problema no es ese. El problema es el admitir que había una civilización anterior a la nuestra, que ya he dicho que ni siquiera admiten las paralelas, bueno, paralelas y mucho más antiguas, como podrían ser las orientales, que estaban ahí, o las mesoamericanas, que también estaban muy avanzadas, ni siquiera admiten eso como para admitir que había todavía una cultura muy anterior y mucho más avanzados que podríamos estar incluso nosotros ahora mismo. Por tanto, eso es un negacionismo total. Igual que tenemos otros negacionismos, pues está también el oficial, que Estamos en es... la era del negacionismo. Sí, total. Vamos a negar todo lo que Todo. no se corresponde con lo oficial. De hecho, esto lo vemos mucho también en Atapuerca, pasó no hace tanto. En el yacimiento, cuando se hicieron las primeras dataciones, se encontraron cráneos de Homo sapiens de más de 5 millones de años. Y automáticamente... Mucho anterior a lo que lo databan. Sí, O sea, porque llegada del y- Homo sapiens, vamos. y lo peor de todo, que posterior al Homo sapiens estaba el Cromañón y el Neandertal.
Por tanto, el Homo sapiens sería anterior a Cro-Magnon y Neandertal. Dos se supone que son antecesores nuestros. Por tanto, ¿Qué hacen ahí? claro, ¿cómo pueden ser más antiguos si son antecesores nuestros? Es Porque imposible. realmente no conocemos, ¿no? O no sabríamos datar, Sí sabemos, pero como ya hay una historia creada, Que por eso no podemos digo, romperla. porque no se pueden romper esas cosas que ya tenemos No, fijadas no y No es que no se puede, es que no queremos, porque cuesta mucho trabajo y supongo que mucho dinero. Porque con todos los avances que hay en física cuántica, que a mí me resulta muy divertido porque yo soy muy aficionada al canal Discovery y se habla muchísimo, hay muchísima información. Stephen Hawking nos abrió ahí un mundo maravilloso y todavía le habla a gente de, oye, ¿has leído algo sobre física cuántica? Te dicen que es demasiado difícil como para que lo pueda leer cualquiera, que no, ¿sabes? Y se deja como ahí un poquito al lado y se sigue manteniendo la física tradicional porque me lo enseñaron en el cole y eso tiene que ser así. Y no hay otra manera de salir de eso. Sí, que deberíamos de romper un poco, ¿no? Con nuestra estructura Hombre, sí, en no, ese aspecto, sería ¿no? interesante, ¿no? ¿No? Y Parece- dejar esa rigidez, ¿no? Pero esa rigidez humana es la que mantiene la estructura. Ya, hombre, claro. Si no Entonces- existiera esa rigidez, no estaríamos aquí ni estaríamos haciendo tampoco este debate y un poco hacer pensar, ¿no? De realmente dónde queremos situar, ¿no? Este mito de la Atlántida, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, yo creo que estamos de acuerdo. Yo lo sitúo en América. Yo ya lo sitúo en América. Yo la sitúo en América también. O sea, está claro que las evidencias que hay ahora mismo sobre Cádiz o... Voy a tirar por tierra a todos esos investigadores. O esa investigadora, pues no, o la parte de Santorini, ¿no? Que también se la Hombre, yo supongo sitúa, ¿no? que, Pues que tampoco. se expandirían lo suficiente, como digo, como yo pienso, como para que su cultura influyera en toda esa zona. No me parece un tipo de sociedad que se quedara Pero que influyera aquí, influyera y si estuvieran en la colonizara y- misma época. Pero es que si no estaban en la misma época, no influyeron en nada. Si estuvieran en la misma época, pero en esa época ya había algo también, ¿no? No existía Pero igual que se ha destruido todo lo que tenemos como recuerdos de ellos, Sí, es porque se destruyó todo lo que quedaba de ellos. Eso Claro, ocurre con todo todas el las exilio civilizaciones. alrededor, ¿no? O sea, que pudieron estar en Y Santorini, nosotros- sí, pero como realmente como Atlántida, ¿no? A lo mejor sí hubo un grupo de atlantes porque fue allí, yo qué sé, Pero estuvo de sí, porque- vacaciones. de vacaciones, qué bonita isla, vámonos allí también. En todos los textos esotéricos, en todos, ya he dicho que es la otra rama que hay, se dice que llegaron, los que quedaron, llegaron a Egipto, llegaron a lo que es el oeste de la península ibérica, que sería la zona de Tartesos, y llegaron a China, más los poquitos que se quedaron en América Central. No hay más. O sea, en los textos esotéricos, en los textos convencionales ni siquiera dice dónde llegaron. Según ellos no quedó nadie, no llegaron a ningún lado. Pero en ningún momento, en ninguno de esos textos esotéricos, en todos se habla. Claro, ahí tenemos otro complejo. Nosotros hemos hablado del Platón que decía aproximadamente unos 10.500 años. Pero es que en los textos esotéricos se habla casi en todos por encima de 26.000 años. Que es lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? No existían las culturas que nosotros conocemos ahora mismo. Ninguna de Pero ellas. habría alguna precultura seguramente, precisamente Sí. la de Tarteso. Ahora, pues De Tarteso ni siquiera han quedado restos para nosotros. De No. lo antiguo no. Ya, Por pero tanto- en esa parte de Egipto, ¿no? Pero seguramente sería del final de la Pero en esa parte de Egipto, ¿no? Esa parte sí quedan restos, ¿no? Sí. Las pirámides. Las pirámides, bueno, pero quedan también La templos, Esfinge. como el templo de Horus, ¿no? El de, ¿cómo era? Abu Mirá, ¿no? ¿No era? En ese templo. El de Dendera. En el de Dendera, ¿no? Donde Pero donde está es súper construido curioso, muy, ¿no? muy posterior. Sí, pero es muy curioso porque es donde siempre va todo ese turismo, ¿no? Porque tiene la representación pues, de ese helicóptero, ese objeto volador, ese submarino, A eso, ¿no? eso tiene explicación. Y incluso, ¿no? La También misma... hay un astronauta en la Catedral de Santiago. También. Pero astronautas hay en todas partes. De todas maneras, yo te digo una cosa. Incluso también Eso se de los dice astronautas- que era un... ¿Cómo se dice esto? Como un aeropuerto, ¿no? Para las naves espaciales.
Si nos vamos a mitos, leyendas e historias, ¿no? Había un aeropuerto y ella tenía, Ah, de hecho, por eso- los restaurantes del aeropuerto más caros Sí. que los del resto de los sitios. Pero yo ahí es que vuelvo a lo mismo y a lo mejor es diferente a lo que vosotros pensáis. Pero durante todo el tiempo, y además me ha resultado siempre muy divertido, ir buscando que en todas las culturas, en todas las ruinas, hay un astronauta. Un antiguo Un astronauta. antiguo astronauta. Por favor. Pero debo decir, Bueno, la capital de ¿cuántas veces se ha inventado la escafandra a lo largo de la historia? Igual se les ocurrió otra cosa. Sí. ¿Qué? No, que ¿Escafandra nada más? la escafandra es necesaria. Escafandra. Pues escafandra, entonces. De un tipo o de otro va a ser siempre necesaria. Siempre inventan el mismo traje. Hay que ser cansino, ¿sabes? Igual se le ocurrió otra modalidad, pero bueno. Bueno, hay varias modalidades. Sí, ¿verdad? Sí, sobre eso hay mucho, pero no volvemos a salir de No. la Atlántida. No, Claro. se va adelante. Entonces, yo creo que deberíamos dar un poquito ya nuestras conclusiones. Al final llegamos a debatir un poquito sobre el concepto de la Atlántida. No hemos hablado de Batidente ni de Teosofía. Yo estoy en contra de que se acabe esta tertulia ahora mismo. Ya, pero como tiene un tiempo limitado, pues entonces tendremos que ir terminando. La teosofía, muy importante, hay varias ramas dentro de la teosofía que hablan de la Atlántida. Algunas totalmente, la de Rudolf Stein es totalmente inventada. A mí me parece muy interesante. y- Madame Blavatsky también habló sobre esto. Blavatsky es la más aproximada porque mantenía Pues la sí, línea Blavatsky, clásica de lo que era la teosofía. Pero volvemos a lo mismo, la teosofía, lo que hurgó, igual que los Rosacruces, igual que otra serie de vamos a llamar órdenes así esotéricas, lo que hurgaron fue en esos escritos que se han quedado, la palabra está muy bien, que lo usan mucho los americanos ahora, desclasificados, Ah, sí. pero aunque están desclasificados nadie le hace caso. ¿Por qué? Porque no es lo oficial. Por tanto, Pero aparte, aunque fuera la oficial, o sea, ¿hasta qué punto llevan una verdad? pues si Claro. fueran oficiales, se Hasta- podría investigar sobre ellos. Ahora mismo no se puede Sí. investigar. ¿Por Pero qué? ¿hasta Porque qué punto están, sería de mira, verdad o están no sería ocultos. de verdad? Y además os digo, muchos Claro. de esos textos, los originales, se encuentran en la Biblioteca del Vaticano y solo las pueden Ahí nos vamos a consultar chingar. determinadas personas. Que hablar con el Papa Francisco. Sí, que desclasifique también todo. Que desclasifique todo, por favor. Ahí vamos a recomendar el libro de Francis Bacon, La Nueva Atlántida, que era Rosa Cruz, que estuvo Sí. ahí indagando y metiendo la naricilla en esos escritos antiguos y posiblemente esté interesante. Sí, es verdad. Cuenta algunas cosillas. También es verdad que lo que nos ha llegado de Francis Bacon casi siempre va matizado, porque no nos llega su libro en concreto, sino alguien que explica su libro. Y ahí Claro. es donde tenemos Claro. los Pero problemas. volvemos a lo mismo, las interpretaciones, es que hasta que uno no lee realmente Nada. esa originalidad, Claro, pues o sea, os recomiendo que porque leáis eso- el original, porque claro, venga, aunque la traducción no sea buena. por favor, el Papa Francisco, Si que me me está deje entrar escuchando. en la biblioteca del Vaticano y lo pueda leer. El día que salga a la luz lo que hay en la Biblioteca del Vaticano, yo seré inmensamente feliz. Porque es una curiosidad lo que me embarga acerca de ese tema desde que era pequeña. ¿Qué tienen ahí, Dios mío? ¿Y por Bueno, qué que tienen en no cualquier se lado. puede leer? ¿Por qué no podemos acceder? ¿Qué desmontaría o cómo Todo. influiría Todo. económicamente? Yo Todo. me llama muchísimo la atención. Yo creo que hay tantas cosas, ¿no? En las cuales nos engañan, nos tergiversan, Fíjate ¿no? que- Incluso nosotros mismos tergiversamos las cosas y los escritos. Probablemente no nos engañen. Lo que hacen es no Ocultarnos, darnos toda la claro, Claro, no información. nos dan toda la ¿no? información porque, claro, ahora yo a lo Simplemente. mejor cojo un libro del Vaticano y lo leo, imagínate. Y tú lo a lo interpretas. mejor- bueno, yo lo interpreto y a lo mejor no estoy de acuerdo, a lo mejor- pero no me Claro. estás dejando decidir. Que ese yo creo que es el Porque problema. por eso Claro, están los dogmas de fe. Hablando- Ahí está. Para que no se destruya un dogma de fe, tengo que evitar que tengas conocimiento. Si tienes conocimiento, seguramente a través de ese conocimiento puedes discernir si lo que yo te estoy diciendo es real o no, o va encaminado hacia el lado que tú quieras. Entonces es muy fácil llevar todo al lado que yo quiero si no te permito a ti tener más conocimiento. Bueno, pues mira, ya que estamos hablando de esto y antes de que se acabe todo, aunque estamos localizando la Atlántida en el continente americano, ¿pensamos que en aquel momento el continente americano pudiera ser más grande de lo que era ahora y que las costas quedaron hundidas?
Hay una parte, que era la que os digo La que de hemos dicho la del zona de Papa. Yucatán, que esa evidentemente era bastante mayor. Era mayor y Y, llegaba. y se quedó totalmente destruida, no hundida, sino destruida por el meteorito Que que hay esa impactó parte. allí. Pero, y bueno, luego como en todos los lados habrá zonas que también se hayan destruido, pero Esa destrucción parte grande, de esa. unión que hemos dicho, ¿no? Entre el sur de América y la parte de Alaska, ¿no? De Alaska era, no, que me he Antártida. equivocado, la Antártida. Ya me has liado. De- Luego me empieza por A. No, estaba unida Claro. por el norte, a Por través el- del estrecho de del Bering, estrecho estaba de unida Bering por con- tierra. Y luego Que de hecho con de la ahí se Antártida cree- estaba prácticamente unida también. Claro, entonces es muchísimo más grande. Claro, es que ahí vamos, a una parte Pero sí se vamos, nos que quedó ya de por sí más era, sacadilla. era bastante grande. Claro. Bueno, entonces yo creo que, conclusión, hemos llegado que América. Vamos a quedarnos con América. Yo me quedo O sea, con América. Nos quedamos con América. O me he quedado con mi opción. No, Pero perdona, no, la mía. perdona. No es la mía, Te las has la- bloqueado. Bueno, digo la mía porque... Hay un montón de gente que se había quedado con América ya antes también. Bueno, a veces No, tú. se han quedado... Voy a volver otra vez a ser muy malo. Se han Bueno, quedado por favor. con el lago Bueno. Titicaca, con La cuatro Antilla, sitios, como claro. Colón, Yucatán, Bahamas, Cuba, El continente americano, Atlántida, el continente todo el americano. continente americano. Todo el continente. No hace excepción. No es Perú, ni es Mesoamérica, ni es... No, todo el continente. Desde arriba del todo, desde el estrecho de Hasta Bering abajo. hasta el cabo de Hornos. Todo eso, la Atlántida. Esa es mi teoría. Ahora, Ahí nos quedamos. con eso, yo sé que echo por tierra a todos los que dicen, hoy acabamos de encontrar la Atlántida en San Lucas de Barrameda. Perdona, por si que era chiquito, cambió uno adelante. Tampoco... Qué mala persona eres, Total. ¿eh? Que en San Sí. Lucas cabe más gente que yo veraneo en San Lucas, ¿eh? Y es precioso. No, pero es verdad que lo han dejado un poquito Vamos. reducido. Lo que pasa es que yo creo, no sé cómo lo verán ellos, pero a lo mejor han pensado que había un trocito allí. Han dicho un trocito. Como los otros son Dios. O Santorini. Santorini, que Eso además de está Santorini antes es de España, las sí. columnas de Hércules. Claro, pero yo creo que es también Desde porque Perú. como en esa parte que explicaba Platón, ¿no? De los atenienses, ¿no? Que estaban en guerra, también te habla de esa parte de Libia, de Asia, te habla de la Tirrenia, ¿no? Que era esa parte central de Italia, ¿no? Pues yo creo que un poco también por ahí, ¿no? Como les pilla como de paso, ¿no? En las guerras y en todas esas No, pero cosas. también, y en- también por los nombres que tenían ¿eh? las zonas de la isla. Que hay una que era. Ay, por Dios, que se parecía a Cádiz. ¿Gadiana? Gadir, ¿Gadir? Que a mí me O sea, encanta. era Agadir, Agadir. Agadir, venga, que era realmente el nombre que tenía. Pero Agadir, perdón. Lo olvido. claro, Agadir no es lo mismo que Gadir, que es de donde viene Cádiz, que viene de Gadir. Si yo Agadir decido era... encajarlo, lo encajo. Claro. Si me pongo, al final sale. Sí. Si yo tengo muchas ganas de encontrar la Atlántida Eso es lo que hace la gente. y yo la encuentro. Claro. Sí. Es que Pero esto eso es como todo. pasa con muchas cosas. O sea, yo tengo datos y a mí me encaja que esté aquí y yo voy a hacer todo una recopilación de cosas para que todo lo que yo tengo me encaje donde yo quiero. Claro. Hombre, Y ya está. yo soy capaz de hacerlo. Medina Sahara era la Atlántida. Medina Zahara era la Atlántida, no me lo puedo creer. Impresionante. Total, En total. primicia mundial. ¿Que quiero demostrarlo? Pues busco 4 cosas que me coincidan y ya demostrado. Que A es lo la que sala. hacen hoy en día Nos todos. podemos ir a la sala de las maravillas que decían que dice, ¿no? Que dice, porque como no Sí. dejan entrar, ¿no? O solo dejan entrar una época determinada y a 4 personas, que aunque dice que ponen las entradas a la venta, eso ya está dado. Y no puedes ir a ver la sala de las maravillas, muy mal, ¿sabes? Ahí dice que había mapas antiguos en las paredes, ¿no? Y que podían ver muchas cosas Sí, que realmente no... un reto. Voy a lanzar un reto. Si llegamos a 5.000 visualizaciones con sus correspondientes me gusta, vamos a hacer que Antonio vaya a Medina Zahara y defienda su hipótesis de la Atlántida. Total. Menos mal que sé que es imposible llegar, que si no... ¡Por favor! Os lo Que tiene que pedimos, ser súper divertido. os lo pedimos y lo grabamos en directo. Yo bajo el reto a 1000. Para que se pueda hacer.
Me gustaría mucho que consiguiéramos llegar. Y Bueno, pero sí, sí me gustaría que cuando vierais este vídeo, ¿no? Nos dierais también vuestra opinión, ya que nosotros nos hemos quedado en esa parte de América, ¿no? Que pusierais dónde pensáis vosotros que está el mito de la Atlántida y por qué, lógicamente, ¿no? Claro, que no nos hay que quedemos, razonarlo. aunque sea una cosa pequeñita, ¿no? O aunque nos digáis, pues yo no creo en el mito de la Atlántida y eso es un invento, ¿no? O sea, pues me parece muy bien. Completamente O sea, lícito. me parece perfecto, ¿no? Sí. Pero que haya un motivo, ¿no? Sí. También Pero un decirnos si os poquito apetece, Un poquito justificado. si os apetece que hagamos este mismo debate, pero con Lemuria. No, no me apetece Lemuria. ¿A ti ¿Por no? qué? Lemuria, Ya voy a Lemuria. empezar. Porque Sí, sí hay. Lemuria, Había Lemuria, que sí, Lemuria, que sí. Lemuria. Sí, por Ya, eso, por os, Lemuria. os voy a contar por qué no me apetece. Porque de Lemuria sí que es verdad que No queda nada. no queda prácticamente ningún dato, ni siquiera esotérico, en esos libros que he contado antes esotéricos. Solo queda un dato físico, que es porque los lemures en la zona de Madagascar, cada ciertos años, van todos hacia el agua y se mueren allí ahogados. Todos, es como si huyeran de algo. Porque se supone que antes eso estaba en una plataforma continental y podían un poquito llegar a ese otro continente que era Lemuria. Pero realmente no existen datos, entonces podemos debatir sobre Sobre las teorías, Sobre las aire nada teorías. Bueno, pero está bien también. Bueno, ya iremos viendo, ¿no? Seguro que hay algún Si, vídeo que- si nos ponemos así, también pues nos ponemos ya la historia de los terraplanistas o los intraterrenos, ¿no? O sea, Oye, pues mira, la de ya los intraterrenos tiene lo suyo. ya ¿eh? puestos a cosas raras, ¿qué más da, no? O sea, La de los intraterrenos tiene lo suyo. Julio Verne fue el primero en hablar de ello. bueno, Julio Verne también También habló de la Atlántida. Sí, sí. Sí. Ah, es O sea que Julio que- Verne tiene 3 días con pasta mañana. Uy, pues mira, sobre Pero- Julio Verne sí podríamos hacer uno, ¿eh? Porque es muy Julio Verne es interesante, interesante. de la Tierra a la Luna, es que tiene... Bueno, pero señores, El libro más interesante de todos, pero no lo vais a encontrar seguramente, porque está descatalogado en todos los sitios. desclasificado. Incluso en francés está descatalogado. Se llama El Gran Cataclismo. Julio Yo, Verne. si lo encontráis, os recomendaría que lo leyerais. Lo buscaremos. Yo he devorado a Julio Verne y no he visto nunca el Gran Cataclismo. Ya. He dicho que está descatalogado desde hace muchísimo tiempo. Bueno, me voy a poner yo a mí misma Podéis el reto de ponerlo buscar a el Gran buscar. Cataclismo. Si lo encontráis, no, será una edición muy antigua. Si hay probablemente. Suelo encontrarlas. alguno que tenga Y- el y la- libro, por favor que lo mande en Por PDF. favor, sí, sí. Hacemos un llamamiento. El Gran Cataclismo, Julio Verne. Sí. Pues bueno, señores, yo creo que hemos concluido, ¿no? Sí. Nos juntamos para la próxima.